A nombre de Libertad y Desarrollo y de la Universidad del Desarrollo y su Facultad de Educación, les doy la más cordial bienvenida a la 24ª versión del seminario Educa LID UDD 2024, que en esta oportunidad hemos titulado Tras una década de reformas, ¿qué necesita hoy el sistema escolar? Agradecemos su asistencia y compromiso con el evento durante estos 24 años. Para comenzar, queremos saludar a las autoridades de la Universidad del Desarrollo, quienes hoy nos reciben en su casa de estudios. Saludamos al rector Federico Valdés, al prorector Ernesto Silva, al decano de la Facultad de Educación Eugenio Guzmán, al vicedecano de la Facultad de Educación Mauricio Bravo y al investigador y uno de los fundadores de la universidad, Cristian Larroulet. También queremos hacer especial mención a los auspiciadores de Expo Educa, feria que se realiza en el hall de acceso. Aptus, Fundación Astórica, Grupo Magisterio, Innovamat y Evidencia. Para dar comienzo al seminario están con nosotros el señor Federico Valdés, rector de la UDD, y la señora Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Invitamos al escenario, por favor, al rector de la Universidad del Desarrollo para que nos dé un saludo inicial. Muy buenos días. Me complace profundamente abrir este seminario, fruto de la colaboración entre Libertad y Desarrollo y nuestra Facultad de Educación. Este espacio se vislumbra como el escenario perfecto para dialogar, proponer y repensar la educación chilena, fortaleciendo las políticas que han cimentado nuestro liderazgo educativo en América Latina. Chile enfrenta enormes desafíos educativos que, de no ser atendidos con celeridad, seguirán impactando profundamente en la calidad del aprendizaje y la equidad en el sistema. Una mayor inasistencia a clases y deserción escolar son dos de los problemas más críticos, con miles de estudiantes que abandonan las aulas o no asisten a clases regularmente, afectando de esta manera su continuidad educativa. Además, los problemas de convivencia escolar, como el bullying y la violencia cada vez más frecuentes, agravan este panorama, creando entornos poco propicios para la enseñanza. Estas dificultades exigen políticas públicas integrales con proyección de futuro y para ello es necesario profundizar en las reformas de los últimos 10 años para fortalecer aquellas con buenos resultados y cambiar otras que han perjudicado el bienestar socioemocional y los aprendizajes de nuestros educandos. Y hoy estamos reunidos con este propósito. Por su parte, atender la diversidad e inclusión escolar es otro desafío urgente en el sistema educativo para garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus características o condiciones, reciban una educación de calidad. Esto requiere de políticas y prácticas que reconozcan y valoren las diferencias individuales, ya sean culturales, socioeconómicas, de género o relacionadas con necesidades educativas especiales. La inclusión no solo promueve la equidad, sino que también fomenta un ambiente escolar más positivo y provee una gran oportunidad de aprendizaje para todos. Asimismo, nadie duda que los líderes educativos y los docentes son clave para ofrecer una educación de calidad. Sin embargo, subsiste el desafío gigantesco que es la falta de motivación de los jóvenes para estudiar pedagogía. A pesar de los esfuerzos como la Ley de Desarrollo Profesional Docente, que busca mejorar las condiciones de los profesores, todos sabemos que es muy difícil atraer nuevos talentos. En este sentido, los colegios juegan un rol fundamental en la formación de vocaciones docentes, al ser espacios donde los estudiantes pueden descubrir su interés por la educación. Un estudio de la Facultad de Educación de nuestra universidad estableció que los establecimientos escolares categorizados de alto desempeño, según la Agencia de Calidad de Educación, presentan un mayor porcentaje de sus egresados que eligen estudiar pedagogía. Esto sugiere que los buenos colegios logran motivar más efectivamente esta vocación al crear ambientes de aprendizaje inspiradores con profesores que actúan como modelos a seguir. Estos no solo enseñan contenidos, sino que también transmiten el valor y la importancia de la labor docente.
Sin duda, muchos de estos directores y docentes están hoy presentes y les agradezco que dediquen sus vidas a esta noble labor. Como podemos ver, son múltiples los desafíos que surgen a partir de este complejo escenario. Por tanto, es necesario diseñar políticas públicas que permitan ofrecer soluciones efectivas y enfrentarlos adecuadamente. En este sentido, el seminario Calidad y Gestión en Educación 2024 es un importante espacio en el que académicos, directivos y docentes analizarán los desafíos que enfrentamos en materia de políticas educativas. No es el momento para nuevos experimentos ni contrarreformas. Debemos avanzar en soluciones innovadoras que reconozcan los factores de éxito de las políticas públicas de las últimas décadas que nos han llevado a ser líderes en cobertura y resultados académicos. Y por otra parte, debemos corregir aquellas que han introducido incentivos incorrectos en el sistema educativo y que han estancado la senda de mejoramiento que habíamos iniciado. Les deseo mucho éxito en este seminario. Muchas gracias, rector. Ahora invitamos, por favor, a la señora Bettina Horst. Muy buenos días. En nombre de Libertad y Desarrollo, le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra 24ª versión ya de este seminario de educación, que al igual que en los últimos años hemos organizado en conjunto con la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por ello. Muchas gracias a ustedes por estar presentes una vez más en este evento tan importante para nosotros, como centro de estudios que se dedica al análisis de asuntos y políticas públicas y que tiene como propósito la búsqueda de un mayor progreso y bienestar para todos quienes viven en este país. Desde nuestros inicios le hemos dado una especial atención al tema de educación en las políticas públicas. Tenemos claro que esto no solo posibilita el desarrollo de cada niño y la generación de capacidades y competencias que le permiten construir su futuro e insertarse en la sociedad. La educación de calidad también favorece una mayor movilidad social y progreso económico. Sin buena educación no hay movilidad social. Así también la educación es clave a la hora de formar personas autónomas, con la capacidad de reflexionar y ser críticas de su entorno, de reconocer desafíos y ocuparse en su solución. En definitiva, personas conscientes y responsables del ejercicio de su libertad. Es por todas estas razones que hace ya casi 2 décadas, Libertad y Desarrollo realiza este seminario con gran dedicación, pensando en temas que contribuyan a la reflexión. Para ello, a lo largo de estos años, hemos contado con ministros de educación, autoridades, expertos internacionales y nacionales, y así también con miles de asistentes que han acogido nuestra invitación. En la versión de este año queremos dedicar el seminario a analizar e identificar cuáles son las lecciones que podemos extraer tras una década en que el país y el sistema educativo se ha abocado a la implementación de numerosas y múltiples reformas y políticas que han impactado el quehacer de los colegios. Es hora de preguntarse si es que éstas han cumplido con sus expectativas y si han posibilitado mejores condiciones para la gestión escolar, para la enseñanza y sobre todo para el logro de aprendizajes. Tal como se advirtió desde el momento de su tramitación, el foco de estas iniciativas ha estado excesivamente en los elementos institucionales y administrativos. Así también muchas de ellas se diseñaron pasando por alto las complejidades y la realidad de nuestro sistema escolar, perdiendo de vista las variables que más inciden sobre lo que ocurre en los colegios, en las salas de clases, es decir, en el lugar donde las cosas pasan. Es momento entonces de sacar conclusiones y de preguntarse, tras años y años y años de reformas, cuáles son realmente las necesidades actuales del sistema escolar, de los colegios, sus comunidades y sus estudiantes. Luego de un primer panel de reflexión al respecto en que participarán Raúl Figueroa, Carolina Leitao y Pedro Larraín, 3 especialistas que aportarán desde sus diferentes miradas. A continuación los invitamos precisamente a hablar de aquello a lo que la mayoría de ustedes se dedica y que debería estar en el centro de cualquier política en materia de educación, la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. Para ello presentaremos una entrevista que Rodrigo López, gerente general de Aptus, realizó a Daniel Willingham, doctor en Psicología Cognitiva de la Universidad de Harvard, autor de varios libros, quien ha dedicado su investigación
a las bases cerebrales del aprendizaje y la memoria, y de qué modo dicho campo puede contribuir con una enseñanza efectiva. Por último, en la tarde tendremos a especialistas con diversas experiencias en el mundo escolar, quienes realizarán talleres sobre temas prácticos que esperamos contribuyan con la labor que ustedes desarrollan. No me queda más que agradecerles su presencia, así como la de cada uno de los expositores y panelistas. Este seminario no habría sido posible sin la participación de todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos años, acogiendo nuestra invitación. Esperamos que sea una jornada provechosa para todos quienes nos acompañan y que una vez más podamos cumplir con sus expectativas. Muchas gracias. Luego de estas palabras, comenzamos con el primer panel titulado Tras una década de reformas, ¿qué necesita hoy el sistema escolar en Chile? Para ello, saludamos e invitamos al escenario a nuestros panelistas. Raúl Figueroa, exministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. A Pedro Larraín, director ejecutivo de la Fundación Educacional Belén Educa. Y a Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén. Este panel será moderado por Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Al finalizar la conversación entre los panelistas, habrá un breve espacio para preguntas, las cuales deben ser realizadas por escrito, utilizando para ello una hoja de consulta que pueden solicitarle al personal de staff que se encuentra en la sala. Nuestros asistentes se la harán llegar al moderador. Por favor, todos adelante. Gracias. Muy buenos días, ¿se escucha bien? Sí. Muy buenos días, bueno, reitero la bienvenida en nombre de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y de Libertad de Desarrollo a este seminario. Y efectivamente vamos a estar analizando con los tres panelistas que acaban de presentar las reformas que se han implementado en el último tiempo. Y para partir entonces vamos a hablar de los SLEP, los Servicios Locales de Educación Pública. Se crearon con la intención de mejorar la administración y la gestión de este tipo de educación, descentralizando la gestión desde los municipios hacia estos nuevos organismos. A pesar de su implementación o en su implementación se ha detectado varios problemas, ¿cierto? Y que tiene ciertas opiniones divididas de los expertos respecto de el impacto que puedan tener los servicios locales de educación. Raúl, entonces en este contexto un poco, tras varios años de implementación, ¿cuáles crees que son los principales logros que han tenido los SLEP para partir? Los principales desafíos que han enfrentado y si crees que los municipios que tienen buenos resultados educativos hoy día en el aula pueden mantenerse bajo esa dependencia. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que podamos conversar de estos temas, como decía Betina, después de 10 años en que esto se está implementando, un conjunto de reformas y poder entender bien cuáles están funcionando, cuáles no y qué medidas podemos tomar para resolver esos aspectos. El tema de la educación pública y los servicios locales de educación es ciertamente complejo y yo, para partir por una mirada positiva, los municipios tenían dificultades y por tanto era importante tomar medidas respecto de qué es lo que estaba ocurriendo en la gestión educativa dentro de los municipios. Hasta ahí todo bien, digamos. Había un diagnóstico medianamente claro de que era necesario tomar medidas. Una medida importante en la que había un consenso decía relación con despolitizar la gestión de la educación pública, darle una especificidad más clara a la gestión educativa, apuntar a que la educación pública se gestionara con un giro único y donde bueno, aquí Carolina podrá entrar en profundidad de eso, pero las distintas preocupaciones que tiene que atender un municipio no contaminaran de alguna manera la gestión y no politizaran tampoco ese ámbito. La solución que se entregó para ese diagnóstico, a mi juicio, quedó muy lejos del óptimo, por diversas razones. Primero porque si bien los municipios tenían, algunos, no todos, complejidades para gestionar su educación, la educación municipal también tenía ciertas virtudes que era importante, a mi juicio, resguardar. Primero, la lógica de la gestión descentralizada y, por lo tanto, el hecho de que los problemas
se abordan por quien está más cerca de poder solucionarlos. Si uno mira, pasamos de 345 municipios a 70 servicios locales de educación, y por lo tanto alejamos la gestión de donde verdaderamente están los problemas. Junto con ello, los incentivos que el sistema tiene y que se podrían haber potenciado se diluyen por completo. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue pasar esta gestión descentralizada y bastante más ágil a una lógica de funcionamiento del aparato estatal a la antigua. Es decir, creamos más aparato estatal sin ningún atisbo de modernización de ese Estado. Y, por lo tanto, la gestión, que ya era compleja de la educación pública, se hace extremadamente difícil en estos nuevos servicios locales que operan con la lógica, insisto, más arcaica del funcionamiento estatal y donde los incentivos que tiene nuestro sistema no son capturados por esta nueva orgánica. Y un tercer punto, porque a lo mejor vamos a poder profundizar todo esto, Sí, claro. es que la promesa de que por esta vía, que era una promesa, la verdad, que con poco fundamento, de que por tener nuevos órganos las cosas simplemente iban a mejorar y que eso iba a traer mayores capacidades al sistema, ciertamente está lejos de cumplirse, porque uno de los principales problemas que tenemos en nuestro sistema educativo tiene que ver con las capacidades y cómo atraemos capacidades específicamente a aquellas escuelas que más las necesitan. Y lejos de mejorar las capacidades, esta nueva mirada lo que hace, a mi juicio, es restarle rendición de cuentas, restarle responsabilidad, distanciar quienes toman las decisiones de quienes deben beneficiarse con los efectos de esas decisiones y, por tanto, las capacidades no solo nos atraen, sino que incluso las buenas pueden diluirse. Y, insisto, con una mirada también donde los incentivos están totalmente fuera. Para poner solo un ejemplo, todos sabemos que la educación en Chile se financia fundamentalmente a través de la subvención y esa subvención se paga por alumno que asiste. Y por tanto, tiene un incentivo muy claro a que si llegan más alumnos, esas escuelas van a tener más recursos. Y los quienes trabajan acá lo saben muy bien, los directores se concentran en conseguir mayores niveles de asistencia, fundamentalmente porque entienden que por esa vía los alumnos van a recibir una mejor educación, pero también porque eso trae beneficios económicos para la escuela, donde un director con los incentivos bien alineados puede verse beneficiado para sus propias comunidades. En los servicios locales de educación nada de eso pasa. Pasa que se sigue pagando por la misma vía, pero como estamos hablando de un órgano público, el presupuesto de los servicios locales de educación no se organiza por los ingresos, sino que se organiza por los gastos. Y lo que gana, lo que capta de más una escuela, como consecuencia, por ejemplo, de haber promovido la asistencia, pasado el año, esos recursos se tienen que restituir y no se pueden entonces gestionar. La fuerza de los incentivos, que es tan poderosa para generar mejoras en todo ámbito, en los servicios locales de educación está totalmente diluida, desaparecida, y creo que eso es un error. Y en ese escenario, muy brevemente, ¿qué hacemos entonces con los municipios que previamente, por ejemplo, al comienzo de esta ley, ya tenían buenos resultados? Nosotros analizamos algunos datos, digamos, y vimos que antes de la ley había por lo menos 60 municipios con muy buenos resultados, incluso por sobre el promedio nacional y el promedio de los particulares subvencionados. ¿Qué hacemos entonces con esos municipios que hasta el día de hoy han mantenido una ruta de mejoramiento constante? Sí, los municipios que tienen buenos resultados, tanto financieros como de aprendizaje, pueden pedir una prórroga y pueden, claro, en el fondo, dilatar el traspaso desde esos municipios al nuevo servicio local de educación. Pero ciertamente eso es una alternativa, llamémosla transitoria, que además en la ley no está muy claro cuáles son los efectos y por cuántas veces se puede hacer, un tema que habría que despejarlo. Y son pocos los que tienen conciencia de que pueden aprovechar, claro, esa posibilidad. Yo soy de la idea que tener un sistema tan desmembrado no sería positivo. O sea, tener en algunos lugares servicios locales, en otros lugares municipios, en algunos servicios locales que tengan un municipio de más, un municipio de menos, creo que en términos no es lo más razonable. Y por tanto los esfuerzos debiesen centrarse en cómo, sobre la base de la reforma que ya se hizo,
hacer con urgencia las modificaciones para que los problemas que ya sabemos que tiene apunten a resolverse. Entiendo a los alcaldes que no quieren traspasarlo, hace todo el sentido del mundo, pero tener un sistema tan desmembrado hace menos sentido desde el punto de vista de una organización razonable del aparato estatal. Y por lo tanto, yo pondría los esfuerzos en cómo mejorar la gestión, la implementación de los servicios locales de educación y cómo darle a esos servicios un carácter descentralizado y profesional, que es lo que al menos originalmente se había planteado y que ciertamente no se ha conseguido. Alcaldesa, bueno, en base a lo que acabamos de conversar, efectivamente algunos municipios han ido traspasándose gradualmente a los SLEP. No obstante, hay una experiencia aprendida de los más de 40 años de educación municipal y efectivamente en su municipio me imagino que hay muchas experiencias también al respecto que puedan ser positivas. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles han sido los principales cambios, por una parte, que han afectado la gestión municipal en los últimos años? Y por la otra, ¿cuáles son las principales dificultades que usted ha debido enfrentar y cómo la han ido resolviendo en este contexto de la aparición, digamos, de los SLEP, por ejemplo? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación, primero a participar de este panel y también a quienes me acompañan hoy día, grandes amigos también con quienes hemos trabajado en hartas oportunidades en distintos espacios, así que muchas gracias. Y bueno, por supuesto, poder contribuir desde la experiencia municipal de Peñalolén en educación. Yo creo que las principales dificultades tienen que ver con varias cosas, a diferencia de lo que decía Raúl. Yo soy una tremenda crítica respecto de la fórmula de financiamiento que tiene hoy día el sistema, respecto de solo considerar el tema de la asistencia como la fórmula. Estoy de acuerdo en que uno tiene que buscar maneras de cómo incentiva, digamos, de que las escuelas busquen mejorar la asistencia y uno podría poner indicadores o algunos incentivos, pero no puede ser que el sistema esté estructurado sobre la base de la asistencia porque es una norma absolutamente inequitativa que genera muchas dificultades, sobre todo en aquellos lugares donde la asistencia depende de razones climáticas, no solo respecto de si también obviamente las familias, cuánto es lo que la familia incide en que el niño vaya o no vaya a la escuela, o sea, hay otras fórmulas. Por lo tanto, creo que el sistema como está estructurado hoy día es un sistema que tiene a mi juicio es perverso respecto de cómo funciona y cómo se estructura. Yo cuando se discutió el tema de los SLEP, yo fui como alcaldesa al Senado a opinar sobre el proyecto. Y una de las cosas que yo señalé es que dije, da lo mismo la institucionalidad que pongamos. Una cosa es hablar respecto de quienes administran mal y otra cosa es una institucionalidad que no se haga cargo de las principales necesidades que tiene nuestro sistema. Y las principales necesidades que tiene el sistema es que en el caso de la educación municipal y también en muchos casos la educación particular subvencionada, atendemos a los niños más vulnerables y que tienen condiciones para aprender muy distintas a las que tienen los niños de los colegios, la gran mayoría de los niños de los colegios particulares. Y por lo tanto, la principal dificultad está en que el financiamiento no es suficiente. Y hemos podido demostrar, porque alguien puede decir, bueno, pero los alcaldes administraron mal los recursos. Bueno, aquellos que hemos dedicado todos los recursos disponibles a administrar bien, a gastarnos hasta el último peso en educación y no en otra cosa, a gastarnos los recursos que están parcelados en distintas fuentes de financiamiento, CEPES, FAEP, no sé qué y todo lo demás, hemos demostrado de que el financiamiento no es suficiente para hacerse cargo de una realidad que nuestros niños necesitan. ¿Para qué? Para aprender, porque ese es el objetivo. Yo lo que tengo que pensar es que mis niños tienen que aprender, si saben leer en primero básico o no. Cuando yo recibí los colegios, bueno, le tocó también a Claudio, que fue el alcalde anterior, cuando recibimos los colegios, los niños en cuarto básico no leían. Entonces es distinto ni llegar a nivelar y llegar o sea, cuando uno mide la calidad de educación o cómo los niños aprenden, tiene múltiples variables y yo creo que el sistema no ha sido capaz de hacerse cargo de esas variables. Otro nudo crítico complejo son las escuelas de segunda oportunidad, las escuelas especiales. Nosotros hoy día dependen esas escuelas del financiamiento municipal. Si yo no aportara, yo aporto más de 200 millones de pesos para que mi escuela de segunda oportunidad pueda sobrevivir.
Si yo la dejo sobrevivir con el sistema de financiamiento, esa escuela no sobrevive. Lo mismo la escuela especial. Y eso significa entonces que claramente hay un problema de diseño en el sistema. Y por otro lado, también es cierto que nosotros pudimos demostrar en algún minuto, no sé si fue con Raúl o el ministro anterior, pero en alguna de las conversaciones con el ministerio, pudimos demostrar de que el sistema de financiamiento, como estaba diseñado respecto de esta parcelación, que entendemos que tuvo en origen una discusión política de por medio y era como obligar a los alcaldes a que se gastaran la plata en determinadas cosas y no las terminaran gastando en cualquier otra cosa, pero esta excesiva parcelación de recursos generó una distorsión, porque tú tenías plata para llevar a los niños al planetario, pero no para pagar la cuenta de la luz del colegio. O sea, se genera que el financiamiento basal, en el fondo, no era suficiente y no podías pagarle a los profesores, no podías pagar las cuentas, pero sí podías hacer otras cosas en términos de calidad de educación a través de ley CEP o lo mismo FAEP y otras cosas. Entonces, antes que se dejara financiar, por ejemplo, deuda con FAEP u otras cosas, y si nosotros tomábamos la suma de todas esas subvenciones, nos dábamos cuenta que no estaba tan lejos del óptimo. El problema es que estaba muy parcelado y por lo tanto esto ha generado durante los años un problema y ha distorsionado la gestión en educación de una manera importante, porque se generaban iniciativas por un lado o uno trataba de disfrazar cosas a través de CEP para tratar y como que tratando de hacer cosas que al final siempre eran un desastre, porque en la práctica nunca funciona. Otra de las cosas que yo creo que son complejas desde el ámbito como de la comparación es que cuando a través de estos años hemos visto que, yo sé que hay varios que son muy críticos y probablemente vienen las preguntas más adelante, pero este tema de garantizar un acceso equitativo, digamos, a todo y la ley de inclusión, yo al menos viví la experiencia, y lo puedo decir sin ningún problema, yo viví la experiencia, yo fui concejala de Providencia, y viví la experiencia de los colegios como en Las Tarrias, colegios emblemáticos, digamos, que estaban Liceo 7, etcétera, donde se seleccionaba y donde obviamente tenían excelentes resultados, porque incluso los niños de Providencia, cuando uno enviaba niños que querían estudiar en esos colegios, los propios directores le decían, no, si el niño tenía 5 de promedio o algo así, ¿sabe qué? Llévese al otro colegio porque aquí iba a sufrir, porque este colegio es muy exigente, entonces lléveselo por otro lado. Y terminaron siendo colegios tremendamente elitistas, digamos, desde el punto de vista de la selección, donde obviamente si tú recibes a puros niños que tienen promedio 6 y 7, tus resultados van a ser espectaculares. Entonces, cuando uno ve el sistema hoy día, cuando uno dice, ¿cómo hacemos para que colegios que reciben niños de todas las orígenes, de orígenes además culturales distintos? Nosotros los colegios municipales estamos recibiendo hoy día mucha migración, por ejemplo, y por lo tanto niños que a veces incluso vienen con mejor nivel educacional que los propios niños chilenos. Nos pasaba en algunos ámbitos, sobre todo en términos de lenguaje y otras cosas, pero que tienen realidades culturales distintas, etcétera, y uno va viendo cómo esa diversidad también la puede aprovechar como una oportunidad, pero también es cierto que las falencias de nuestros niños en lugares extremadamente vulnerables, con poco bagaje, con poca tradición o aporte cultural, digamos, que viene de la propia familia, porque los propios padres a veces no terminaron el colegio, etcétera. Finalmente, todo eso que nosotros tenemos que captar, todos esos niños que tenemos que atender, vienen de realidades muy distintas y por lo tanto medir hoy día a los niños solo por el CIMSE como un nivel de medición de algo que realmente no compara lo comparable en términos de niveles de aprendizaje es muy complejo. O sea, el sistema ha sido un sistema que no ha permitido realmente hacerse cargo, creo yo, de estas grandes diferencias de los niños que atendemos, de las necesidades educativas especiales que ellos tienen. Nosotros creamos en Peñalolén nuestro propio sistema de atención de niños con problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los niños del sistema público no tienen esa alternativa. Con niños que tenían distintas
condiciones, digamos, de atención. Hoy día hemos incorporado incluso el tema TEA como parte de esta atención, que es nuestro centro Suyay. Y la verdad es que las diferencias son abismantes cuando tú logras atender a un niño, tratarlo con problemas de aprendizaje que a veces incluso son menores, que tratándolos de manera oportuna lo vas a lograr. Entonces, claro, yo creo que todas esas cosas hacen que hoy día cuando hablamos de educación y cuando hablamos de los SLEP o cuando hablamos, no se hacen cargo necesariamente de desde dónde partimos y el objetivo más importante y es que cómo medimos la calidad de educación que estamos entregando para niños que vienen de orígenes diversos y con realidades muy distintas, y yo creo que eso ha sido un nudo crítico para enfrentar hoy día la discusión, porque se discute en base a veces a comparar lo incomparable y a tratar de sacar conclusiones respecto de cosas que son difíciles de concluir cuando no tienen las realidades puestas delante, digamos, de una misma fórmula o que las puedes mirar de la misma manera. Claro. Bueno, interesante todo lo que usted mencionaba recién. Hay varios temas que vamos a ir abordando en las preguntas siguientes para ir, tal vez los otros panelistas haciéndose cargo de algunas cosas que ha comentado la alcaldesa. Una de las cosas que usted dijo sobre la ley de inclusión, y a propósito de eso, es que le quiero preguntar a Pedro, porque efectivamente la ley de inclusión escolar fue diseñada para promover la equidad en el acceso a la educación, eliminando el financiamiento compartido, el lucro y la selección. Ese era el espíritu de la ley. Sin embargo, han surgido críticas sobre su real impacto en los aprendizajes, que es lo que nos convoca hoy día respecto de este seminario, y efectos negativos sobre la gestión escolar. Entonces, Pedro, desde la experiencia de Belén Educa, ¿qué impacto ha tenido esta ley para los establecimientos de la corporación? ¿Y crees que esta ley ha logrado disminuir las brechas de inequidad o ha generado nuevas dificultades? Súper, gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí también compartiendo con ustedes. Tremendos panelistas. Me preguntas desde Belén Educa, contextualizo qué es Belén Educa, una fundación que tiene 25 años, 12 colegios, 14.500 estudiantes y ubicados en quizás los lugares más complejos para educar en Chile. Y voy a intentar, aunque es difícil a veces cuando se habla conceptualmente, de hablar desde esos lugares, desde esos profesores, desde esas familias, desde esos alumnos que a veces han mirado, algunos con mayor atención, lo que ha pasado con las reformas de estos últimos años, pero que estamos viendo situaciones que nos están afectando, que algunas pueden tener que ver con las decisiones políticas que se han tomado en los últimos años, otras tienen que ver con contextos muy complejos como lo que nos ha pasado desde el estallido, pandemia, el post-pandemia, que fue quizás más duro que la misma pandemia, y hoy día los hechos de violencia que nos tienen realmente con preguntas muy complejas sin resolver. Dicho eso, también entender, vamos a hablar de la ley de inclusión, y quizás la palabra inclusión debe tener una de las mayores cariños por las personas. ¿Quién no quiere incluir? Todos hablamos todos tenemos conocidos, todos mismos queremos ser incluidos, nadie quiere ser excluido. Entonces, a partir de la perspectiva valórica, obviamente la inclusión suena bien. El tema es que cuando eso se operativiza en contextos escolares hay que preguntarse muy bien qué es lo que se puede hacer, cuáles son los límites de aquello, qué efectos va a tener. Quizás obviamente no se puede anticipar todo, pero hoy día nos corresponde evaluarlo. Evaluar qué es lo que podría ser distinto para que podamos seguir avanzando en una educación de calidad para todos. ¿Quién no está de acuerdo con eso? ¿Y quién no estaría de acuerdo con decir necesitamos una educación de más calidad incluso para aquellos que menos han tenido? Otra cosa que todos estamos de acuerdo de los sectores que nos preguntemos. Si eso lo tenemos de acuerdo, bueno, ¿qué de estos tres aspectos que me preguntas de la ley de inclusión favoreció o no a que mejorara la calidad? Hoy día tenemos algo claro, no ha mejorado la calidad. Eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa calidad mejore? Tenemos que seguirnos preguntando. ¿Qué espacios mejoraron? ¿Qué se deterioraron? También son preguntas que hay que hacerse. Sobre lucro y copago, permítanme
primero me preguntan desde Belén Educa, que Belén Educa no tenía copago ni tampoco lucra como fundación, entonces desde ahí voy a zafar. pero entender, creo que una pregunta que hoy día no sé cuánto sentido tiene volver a levantar eso, quizás hay que hacerlo con el tiempo, con perspectiva. A mí sí me preocupa respecto a eso los incentivos. ¿Qué incentivos hay para crear sistemas educativos, espacios educativos de calidad? Creo que es una pregunta que nos tenemos que seguir haciendo. Veo también que otra cosa que se habla poco y de repente aparece de que más del 50% de los colegios en Chile son particulares subvencionados y que atendemos a niños tan vulnerables o más que muchas veces en los mismos sectores de los mismos colegios municipales o SLEP. También con una gran dispersión de resultados. Nadie puede decir que tienen todos mejores resultados ni que todos lo hacen súper bien, pero sí hay modelos interesantes que han resultado y que a veces se miran, otras veces se miran con distancia. Y lo que sí creo que nos pasó en esta discusión de ley, y ojalá que sea uno de los grandes aprendizajes, es cuando olvidamos a los niños y ponemos primero las perspectivas ideológicas para discutir una ley tan importante como ha sido esta. Y otra cosa respecto a las reformas, hacer una reforma, el rector lo dijo muy bien, no son tiempos de hacer contrarreforma, pero también miremos cuando se crean estas reformas, cuánto se hizo cargo de las reformas anteriores, como que si fuesen siempre una reforma como para invalidar la anterior. No sé, me acuerdo, me tocó a mí trabajar, de hecho, como Seremi en la región de O'Higgins, la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad, con cosas muy interesantes como sistema. Después me tocó como DAEM de Paine, estuve a cargo de la educación municipal de Paine, elegir a los directores por alta de dirección pública. Tremendo. Poner convenio de desempeño a los directores del DAEM, a los de los colegios y evaluarnos realmente. Son tremendos avances, pero como que eso se invisibiliza y se pasa a otra reforma de otro carácter y nos vamos alejando de la sala de clase. Respecto a la selección, creo que es uno de los temas más complejos. Yo pensaba mientras preparaba estas palabras, y si existiese un colegio deportivo, le haríamos un examen de ingreso a los estudiantes para ver si tienen ciertas características para ser parte de ese liceo deportivo. Lo más probable que sí. Me hago la pregunta entonces, ¿qué pasó con los liceos emblemáticos que tenían una historia en Chile bastante arraigada y hoy día podemos ver bastante valorada, para ver si es que efectivamente en sectores de pobreza tener la oportunidad de ir a un liceo de excelencia donde me voy a encontrar con gente diversa que viene de diferentes lugares, era una oportunidad que yo creo que hoy día estamos valorando bastante, al menos las encuestas así lo dicen. Creo que hay que repensarlo. En otros países del mundo existe esta postulación a la educación media. No nos olvidemos que estamos hablando de postulación a la educación media. ¿No? Nosotros en Belén Educa tenemos colegio de prekinder a cuarto medio, por lo tanto el factor selección no es mucho tema para nosotros no nos afecta ese aspecto. Pero sí de selección creo que no hay que olvidarse de una patita que hoy día estamos viviendo, sufriendo, descubriendo, evaluando, que es el SAE. Que entiendo que vamos a conversar un poquito más después, pero quiero poner la cuña. El SAE, estamos conociendo a los estudiantes cuando están sentados en la sala de clase, con todas sus particularidades. Eso puede tener de beneficioso que se bajaron barreras arbitrarias para decir quién entra y quién no entra. Yo creo que eso puede tener un valor. Lo tiene, de hecho, para familias que decían no entiendo por qué me dejaron fuera del colegio. Pero tiene las dificultades, voy a decir dos, que después también vamos a atender, que tiene que ver con, nosotros hemos aumentado en un 95% los estudiantes con necesidades educativas permanentes. Todos queremos que esos niños tengan la mejor educación, pero en la medida que no nos preocupamos de decir, bueno, qué espacios tenemos para atenderlos y cuántos somos capaces de atender, esto se transforma en un problema para ellos, para sus compañeros, para todo el sistema. Entonces ahí tenemos una pregunta que tenemos que resolver. ¿Qué límites le vamos poniendo a esto? Y eso no significa desatenderlos, hay que buscar la forma para atenderlos de la mejor forma. Y otros factores que hemos visto en este tiempo, como
que los chicos están cambiándose de colegio ante cualquier problema. Están cambiándose más rápido que lo que es llamar un delivery, y eso es un problema para el sistema. Hay una altísima rotación, especialmente de niños que tienen problemas de aprendizaje, que tienen problemas de bullying, que tienen problemas incluso que son ellos o receptores de violencia o gestores de violencia, porque le vas a convocar a ver, vamos a hacer un proceso contigo, al día siguiente no está y postuló por teléfono a otro colegio. Y eso, no hay sistema que aguante, no hay proceso educativo serio que tenga niños que se van cambiando de colegio como quien se cambia de camisa. Eso nosotros sí lo estamos viviendo en algunos lugares y creo que es algo que hay que atender a propósito de estos años de reforma. Bueno, pero tú adelantaste un poco la siguiente pregunta y vemos, ¿cierto?, que hay tal vez algunas opiniones diferentes respecto, por ejemplo, de la selección y el mérito entre la alcaldesa, lo que nombraba y lo que también comentabas tú recién. En ese sentido, alcaldesa, el sistema de admisión escolar, SAE, fue diseñado para promover un acceso más equitativo a las escuelas, priorizando a los estudiantes según distintos criterios, entre esos, por ejemplo, la vulnerabilidad. Sin embargo, los resultados han sido dispares. Sabemos de estudiantes que no han quedado con matrícula en los colegios de su preferencia, por ejemplo, y todo lo que se impacta a nivel de asistencia o de deserción escolar, que es una pregunta que viene a continuación. Entonces, desde ese punto de vista y desde su rol como alcaldesa nuevamente, ¿cómo ha afectado el sistema de admisión escolar en comunas como Peñalolén y qué ajustes cree usted que son necesarios a este sistema de admisión? Sí, bueno, yo creo que en realidad por la experiencia que he escuchado y también con otros alcaldes y en otros espacios, ha sido como bien diferente la experiencia. O sea, como que han habido cosas así muy dramáticas y muy complejas, otras menos, y que yo creo que hay que administrar y evaluar bien cuáles son las principales brechas. Yo diría que una de las cosas que nos pasó a nosotros era que los papás no entendían bien el sistema, o sea, la falta de acceso en el fondo, antes era un sistema que era descentralizado, pasó a ser un sistema centralizado, y por lo tanto había mucho esta lógica de que se hablaba tanto de la tómbola, que los papás terminaron entendiendo que esto era una tómbola, cosa que tampoco lo es en la práctica. Entonces, nosotros al menos, ¿qué es lo que hicimos para enfrentar esta situación y para no ha sido un tema que en Peñalolén haya generado, al menos en los colegios municipales, no tengo la experiencia obviamente en los particulares subvencionados, pero nosotros lo que hicimos fue que nos propusimos ser punto SAE en todos nuestros colegios. Entonces los papás van al colegio, se asesoran, conversan con la persona que postulan, entienden el sistema y eso nos ha permitido no tener, la verdad, muchas dificultades ni demasiados ruidos con el sistema, porque finalmente nos transformamos, igual descentralizamos la atención y logramos que los papás entendieran cuál era la lógica de la postulación, qué es lo que había que hacer, cómo había que hacerlo. Muchos estaban esperando cosas que ya el sistema no hacía, entonces se pasan datos entre ellos, a veces de cosas de información que no es. Y esto nos permitió mejorar la información sobre el sistema y por ende también que los papás entendieran cómo se desarrollaba la postulación. Yo creo que una de las cosas también que ha sido compleja, no es el caso nuestro, es la falta de matrícula. O sea, finalmente hay lugares y hay regiones donde no hay colegios, entonces, claro, un sistema que es centralizado y que no se hace cargo de esa situación me ha pasado en algunas regiones donde han quedado, la otra vez conversaba con el alcalde del Quisco, tenía miles de niños sin poder tener un lugar donde, y bueno, ahora estaban haciendo esfuerzos recién construyendo un colegio para poder atender a los niños y están yendo a otro lugar y tenía que pagarle el transporte para que vayan a otra de las comunas para que puedan ir y estudiar. Entonces, claro, uno dice, el sistema propiamente tal, si es un sistema que está centralizado y que quiere garantizar la equidad, tiene que también hacerse cargo de tener la oferta necesaria y suficiente para que los niños que donde quieran estudiar puedan estudiar y garantizar esto, que donde están sus hermanos puedan, o sea que esas cosas tienen sentido. Yo lo que he visto en otras experiencias también internacionales es que se prioriza que los niños estudien cerca de su casa y eso tiene un gran valor desde todo punto de vista, desde el traslado, los tiempos, desde la hora que los niños se levantan, los tacos en las calles, o sea, en muchos países la educación pública está
tiene una lógica y es gratuita en la medida que tú eliges el colegio que está cerca de tu casa, y si tú eliges otro, tienes que pagar. Y es como un incentivo en el fondo, pero ¿cuál es la diferencia ahí? Es que en el fondo, donde tú lleves a los niños, hay calidad de educación en todos esos lugares. Hoy día, como esto es tan dispar todavía, claro, los niños quieren elegir otro lugar. Y en ese sentido, nuestro objetivo en el fondo es tratar o potenciar de que cada colegio que está en cada barrio entregue la oferta educativa de calidad que ese niño requiere. Ese es el objetivo, porque en esa lógica la persona no va a tener que estar peleándose el cupo por un colegio y va a ser distinto. Quizá la opción va a ser si opto por un colegio que tiene educación técnico-profesional o que tiene una orientación de trabajo, no sé, académica del deporte, como tú dices, o cultural, o un mayor desarrollo científico, no sé, uno podría pensar que los colegios tengan un sello en la lógica y yo elija dentro de mi barrio un colegio con determinado sello, más que si el colegio es bueno o es malo, que yo creo que ese es lo perverso hoy día, que es como yo quiero optar por un colegio, como la desesperación de un papá de decir yo quiero optar por un colegio bueno y me van a dejar en un colegio malo. Y esa no debiera ser la lógica hoy día de cómo miramos la educación pública. Claro, hemos conocido varias historias de niños que han postulado a colegios de enseñanza media, que han tenido una excelente trayectoria en la enseñanza básica, con muy buenos resultados escolares de asistencia o de notas, por ejemplo, y que cuando han querido postular a un colegio de excelencia que garantice esa misma trayectoria, no han quedado en su preferencia. Entonces, en el contexto que tenemos hoy día, ¿cierto?, de escuelas con disparidad, como usted decía, de calidad, ¿qué solución le podemos ofrecer a esas familias, por ejemplo? O sea, yo creo que la solución es que los colegios no sean dispares. O sea, nuestro objetivo es que la calidad de educación, de la educación pública, tanto pública, en este caso los SLEP, en el futuro, y por supuesto la de particular subvencionado, es que garanticen calidad y que las diferencias se produzcan por otras cosas, es por los tipos de educación que uno pueda entregar. Pero, o sea, por ejemplo, yo, a diferencia de lo que piensa Pedro respecto de la selección, yo creo que hoy día la mejor experiencia es la de los colegios bicentenarios. Yo creo que es una buena fórmula. Creo que cuando se generó este debate sobre los colegios, el decir que un colegio tenga como el desafío de transformarse en un colegio bicentenario, de que los niños que van a ese colegio tienen orgullo de pertenecer a él, pero que no es un colegio que selecciona a niños y que no recibe, sino que le entrega calidad de educación a todos. Yo creo que todos los niños tienen derecho a ir a un colegio de gran calidad y que sea, no entiendo por qué uno podría decirle, mira, tú sí y tú no. Incluso ahora que pensando también en esta lógica, si un hermano es brillante y el otro niño tiene otras dificultades o tiene necesidades educativas especiales, etcétera, ¿por qué no van a ir los dos al mismo colegio? A pesar de que yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que entender es que lo que sí tenemos que hacer es nivelar hacia arriba. Y por lo tanto, si un colegio, nosotros al menos cuando establecimos ciertas garantías educativas, nosotros definimos en Peñalolén garantías educativas para nuestros niños, y eso lo fortalecimos a través de la ISEP y otras fuentes de financiamiento, y le pusimos preuniversitario a los niños, le pusimos para que los papás hoy día cuando dicen, oye, ¿por qué van al preuniversitario en un colegio público? Ah, entonces yo creo que mi hijo vaya ahí, porque ahí tiene preuniversitario gratuito. Oye, mi hijo tiene atención de niños con problemas de aprendizaje, entonces yo quiero que que elijan el colegio, no que sea lo que les tocó. Entonces, para eso uno garantiza y genera garantías educativas. Y en ese sentido, cuando nosotros establecimos esa garantía educativa, uno de los objetivos fue que los niños que tenían talento y que tenían mejores resultados no quedaran en la cola, sino que al revés, hacer convenios con universidades, hicimos con varias universidades estos programas de talento. Y al final, después de la pandemia, lamentablemente han bajado los ingresos y uno ha tenido que ir sacando, por ejemplo, el transporte ha subido mucho de valor y eso ha generado que muchos de esos programas los tuvimos que eliminar, no porque eran malos programas, sino que porque no teníamos cómo pagarle el bus para llevar a los niños a las actividades o a la universidad o a otros. Pero esas cosas son las que debieran, en el fondo, fortalecerse para que los niños que son talentosos en lo científico, en lo artístico, nosotros los podamos detectar en los colegios y darles una oportunidad de poder desarrollar ese talento y de poder fortalecer ese talento. Y eso hoy día no existe en la práctica. Claro.
Bueno, pasando a otra pregunta que está relacionada con lo que acabamos de comentar también. La asistencia regular a clases es un factor clave, como hemos comentado también, en el éxito académico de los estudiantes. Sin embargo, tras la pandemia se ha ido registrando una deserción más alta y una inasistencia también mayor. Raúl, entonces en este contexto, con la baja asistencia escolar registrada post pandemia, ¿cómo puede el sistema educativo fomentar una cultura de asistencia a clases, por una parte, y cómo si tú crees que la política de reactivación del Mineduc ha sido efectiva? Claro, es un tema que, como todo, tiene muchísimos factores que hay que considerar. Nada de esto es tan binario. Tenemos un desafío fuerte con la asistencia y tenemos un desafío más fuerte con que los niños que asisten aprendan, porque y esto está yendo no solo en Chile, sino que en el resto de los países del mundo, donde uno de los elementos que ha, de alguna manera, bajado la presión sobre asistir es que se perdió un cierto correlato entre el efecto de asistir, el efecto positivo de asistir, la consecuencia de asistir. Claro. Entonces yo creo que hay que acá separar dos cosas. Primero, el valor que las familias le asignan a la escolaridad regular, a la asistencia a clase. En eso creo que lamentablemente, vamos a hablar de Chile, es un fenómeno bastante mundial, pero en Chile se viene deteriorando desde hace mucho tiempo por ciertos temas asociados a la normalización de la interrupción de las clases. Yo he sido siempre crítico de eso y lo seguiré siendo. El dejar pasar que sea normal que los colegios públicos interrumpan sus clases 3 meses, 1 mes y medio, prácticamente todos los años, ha sido la principal aberración que ha afectado a nuestro sistema educativo. Esa normalización de que es posible utilizar las escuelas como un espacio para negociar intereses y que son los niños los que pagan el precio, creo que me da la sensación que todavía no tenemos plena conciencia de lo brutal que es normalizar que una escuela pública paralice un mes completo. Y eso ciertamente tiene un impacto, porque ocurre que las familias ya no se preocupan entonces, la principal preocupación de esos padres es qué hago con mi hijo mientras la escuela está interrumpida, cómo voy a trabajar, los aprendizajes quedan lamentablemente en último plano. Obviamente hay excepciones. Entonces, eso, la violencia, que también se fue normalizando, afecta en la misma mirada. Los padres, hubo un tiempo en que, si uno miraba la encuesta CEP, el principal factor que los padres consideraban como valioso en una escuela era la seguridad que esa escuela ofrecía. Uno puede discutir qué tan bueno que sea esa la principal preocupación, pero siendo esa la principal preocupación, cuando vemos que las escuelas dejan de ser espacios seguros, ciertamente eso también aleja a las familias de ese espacio. Y luego la pandemia, donde también la reacción general fue, y hago aquí una honrosísima mención a la alcaldesa Carolina Leitao, con quien nos tocó trabajar muchísimo, para reabrir las escuelas en un contexto en que el solo mencionar que era bueno que los niños volvieran a clase era considerado un acto criminal. Entonces, todas estas cosas se juntan. Hoy día se han mejorado ciertos índices de recuperación de asistencia, pero seguimos peor que previo a la pandemia. Yo creo que la violencia, la normalización y la pérdida de valor de lo que la escuela puede entregar son elementos que influyen muchísimo y por lo tanto hay que hacerse cargo desde el punto de vista cultural de lo que eso significa. Y junto con ello, incorporar incentivos fuertes y claros para que la gestión de la recuperación de los alumnos a la sala de clase sea una gestión fácil para quienes están en la primera línea de esa labor, los directores de las escuelas, los sostenedores, incorporar lógicas de incentivo. Yo sé aquí con Carolina tenemos algunas diferencias, pero no diferencias en la lógica de que hay que incentivar, ¿cierto? Sí. Yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Hay que buscar incentivos que a lo mejor a todos les hagan sentido. Pero lo que ocurre es que se deja de incentivar la asistencia. Cuando se hace tan binario el debate, entre entregamos recursos de una forma o totalmente de otra, claramente eso no funciona. El Ministerio de Educación ha incorporado unos programas de revinculación. Claro. A mi juicio son programas de muy baja escala, caros y muy poco efectivos,
porque en lo que se traducen es en la contratación de personas que salen a buscar, ¿eh? y tampoco tienen incentivos para hacer atractiva, digamos, a las personas que encuentran. Entonces, ha tenido otros efectos interesantes ese programa. Por ejemplo, el Ministerio no tiene cierta claridad de cuáles son las características de las familias que dejaron de ir a clase. Y eso te sirve para tomar algunas medidas, pero no se ha traducido en la recuperación de esa asistencia. Entonces, en síntesis, revalorizar la educación para la familia, recuperar la escuela como un lugar seguro y sagrado en términos de que lo que ahí ocurre es irreemplazable en lo que al menos a aprendizaje se refiere, y generar espacios de incentivos que hagan sentido para los directores y para los sectores. Gestionar la recuperación de la asistencia creo que es el camino, y tengo la sensación que no estamos bien en ninguno de esas. Un desafío no menor, ¿cierto?, recuperar la asistencia a clase y también, bueno, no hacernos cargo también de qué está pasando con los niños que hoy día desertaron del sistema y que necesitamos que vuelvan y se incorporen a las salas de clase. Perdona, una cosa muy cortita. Sí. El mundo político también tiene que fijar esto como una prioridad. Existe un proyecto de ley que tiene que ver con la modalidad de reingreso. Se creó una modalidad, se hizo un proyecto de ley que le entregaba financiamiento, podremos discutir qué tan bueno era, etcétera, pero ese proyecto de ley duerme en el Congreso hace ya 3 años. Estando aprobado en la Cámara, quedó en el Senado, son proyectos que nunca más se tocaron. Entonces, las prioridades también son relevantes ahora que estamos con la cosa del CAE y otras cuestiones, puede hacer sentido. Eso puede más importante tal vez. Pedro, respecto de la diversidad y equidad en el aula, en los últimos años se ha avanzado efectivamente en distintas iniciativas que van enfocadas en esta área, ¿cierto?, en atender a grupos diversos o grupos prioritarios. La implementación de estas políticas ha generado nuevos desafíos para el sistema. Y la pregunta es entonces, ¿cómo han gestionado los colegios el desafío de atender a estudiantes con necesidades educativas diversas en el contexto, por ejemplo, del programa PIE que existe o de la nueva ley TEA? ¿Y qué apoyos adicionales se requieren para garantizar una verdadera inclusión? Súper, gracias. Yo creo que también a propósito de los consensos, y algo decíamos anteriormente, todos queremos que los niños con necesidades educativas especiales, permanentes, transitorias, sean atendidos y muy bien atendidos. Eso no tiene lugar a dudas. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacerlo mejor. También creo que hay un valor en que las comunidades curso puedan compartir, convivir, aprender junto a niños distintos. Es positivo, es bueno. Creo que si lo llevamos a extremos o caricaturas, tener yetos creo que no es el camino, y estoy convencido de eso. Lo que sí planteaba antes, bueno, pero todo tiene que tener un marco de lo posible y de que eso posible sea beneficioso para todos, y eso hay que pensarlo. Yo creo que ahí podemos tener una necesidad de rediseñarlo cuando hemos visto que, por ejemplo, ya les decía, el incremento en estudiantes con necesidades educativas permanentes dentro de una sala de clase en la cual no tenemos posibilidad de decirle, mire, a la familia el colegio o el curso no puede recibir un niño más porque eso no existe, por el SAE se postula y llega, y decirle la conversación con ese profesor, esa profesora, cuando ve que hay niños que tienen necesidades muy complejas, que hacen muy difícil hacer el proceso educativo real, cuando hemos tenido profesores y más de lo común que reciben agresiones por situaciones que ocurren. Aquí no quiero culpar a los niños, son niños que tienen condiciones que lo hacen. Y muchas veces nuestro sistema es una sala con 4 paredes, con bancos que miran un pizarrón donde hay un profesor que está tratando de que los niños aprendan. Pero evidentemente no todos los niños esa forma de enseñar, y no la estoy cuestionando esa forma de enseñar, podremos hablar en otro momento de eso, pero no la cuestiono a priori, para algunos niños incluso es nocivo, no es adecuado. Pero ¿cómo le explicas eso a esa familia? Mire, este colegio, ¿no? Oiga, usted se presenta como colegio,
pide, así que recíbame al niño. Y además el Estado le paga. Así que deme todas las condiciones que mi hijo necesita. Y cuando tú le explicas, mire, el Estado me paga por 10 horas, para 10 horas a la semana, dentro de esas horas, 6 son para un educador diferencial y 4 para un especialista en condiciones de necesidades educativas transitorias y necesidades educativas permanentes. Tengo 3 horas de especialista por estudiante con necesidades educativas permanentes. La cosa no está bien armada. No podemos, eso no sirve. ¿Y cómo financias eso? Bueno, metiéndole más con colegios que nosotros solo no financiamos, como ya se ha dicho, por la vía de la subvención. No da, y la familia, yo estuviese de su lado, le diría, cúmplanme. Y además aparece una ley TEA que no venía con recursos, donde las exigencias son altísimas, y lo peor es que todos estamos de acuerdo que a ese niño hay que atenderlo, y lo queremos atender y el corazón es gigante. Pero en el recreo tuvimos problemas, y tuvieron una pelea, y los papás están complicados. ¿Dónde estaban esos niños antes? Uno se pregunta. ¿Estaban mejor o no que ahora? No lo sé. Yo espero que sí, por algo nos están buscando. Pero miren el incentivo. En la medida que mejor programa de integración tenemos, más niños recibimos, bien, pero no los podemos atender bien. Y los profesores me dicen, póngale un límite a esto. Es que no puedo. La cosa está hoy día en un suma cero en muchos casos. La convicción para recibir a estos niños y acompañarlos está, y creo que no la tenemos que perder y nos tiene que convocar a todos, pero que como está hoy día, está difícil, bien. Pero tú me preguntabas también cómo lo hacemos. Yo partiría por la base de que aquí el homenaje a los profesores es impresionante cómo, pese a todo esto, que es real y ellos mismos te lo dicen y se paran y van a atender a esos niños. Y van a abrazarlos aunque les van a llegar golpes. Y van a atender a sus familias aunque la reunión va a ser muchas veces muy complicada. Y al día siguiente llegan y lo vuelven a hacer. Entonces aquí el homenaje a los profesores creo que es tremendo. Pero eso no basta, tiene un límite y esos profesores en algún momento van a decir y sus familias le van a decir, ya, gracias, ahora ándate a otro lugar o dedícate a otra cosa. Y ahí estamos con otro problema que no sé si lo vamos a abordar, pero la cantidad de profes que se están retirando de la profesión, quizás también por estas razones, que quienes tienen que diseñar esto no lo han hecho bien, y hoy día tenemos profesores que quién quiere permanecer en una situación así, y personas que el Estado invirtió, ellos invirtieron en su formación para que hoy día esté haciendo otra cosa. Entonces, acá tenemos algo que resolver. Y creo que colegios que puedan incluir a niños con necesidades educativas especiales son mejores que los que no. Y creo que tenemos que diseñarlo pensando en que nuestra sociedad tiene que ser, esa Teletón de todos los días también la tenemos que vivir en los colegios, pero ordenémosla. Bueno, tú mencionas un tema muy importante que es la formación de profesores. No cabe duda que los profesores, y además la teoría sí lo dice, uno de los factores más importantes para generar aprendizaje significativo en las salas de clase, pero estos profesores efectivamente requieren de apoyo, por ejemplo, para atender la diversidad a través de formación y otro tipo de apoyos como incentivos como los que estamos comentando ahora. Y vamos a entrar en esta última pregunta específica de alguna política en particular. Y hace tiempo atrás, en 2016 aproximadamente, comenzó la nueva carrera profesional docente que buscaba, entre otras cosas, atraer, por ejemplo, nuevas vocaciones a estudiar pedagogía, pero también a retener a los profesores que actualmente estaban o están en el sistema. Carolina, ¿cómo ves que ha iniciado la carrera docente en lo relativo al fortalecimiento de la formación y el apoyo continuo de los profesores? ¿Y por qué crees tú que esto no está logrando, por ejemplo, atraer nuevas vocaciones docentes o retener a los actuales profesores en el sistema? Bueno, primero
no sé, yo siempre le hago un homenaje a los profesores, pero mi mamá es profesora, así que también, y por lo mismo creo que también eso ha incidido en mi vida para ponerle foco al tema de educación, y quizás es parte también de ese cariño, porque me formé en una familia que hablaba todo el día entre profesores, lo difícil que es y lo complejo, pero también la gran vocación que tienen. Y yo creo que la carrera docente ha tenido cosas positivas en el entendido de que premia a quienes se perfeccionan, a quienes están de manera permanente buscando generar nuevos aprendizajes. Es un espacio que permite y que genera incentivos, digamos, de nuevos desarrollos, de estar vigente. Creo que todas aquellas cosas positivas, digamos, que generan los incentivos para que las personas estén perfeccionándose de manera permanente y sobre todo en un mundo y en una sociedad que cambia tan rápidamente. Yo creo que ahí más bien es al otro lado, es que sobre qué estamos perfeccionando y cuáles son las cosas que estamos entregando, porque yo creo que no es tan dinámico como la sociedad ha ido cambiando. Yo creo que también ahí hay un desafío de dónde buscamos el perfeccionamiento y bajo qué cosa. O sea, hoy día los profesores, uno cuando le dice que va a entrar a un colegio, no le dice, sabe que tú vas a tener que atender a niños, y en los casos nuestros donde, no sé, hay una balacera, donde el niño tuvo problemas o donde su familia, digamos, tiene dificultades serias de violencia intrafamiliar, donde uno como que está acostumbrado a formar profesores y probablemente está ligado a los aprendizajes y cómo, pero el profesor termina transformándose en psicólogo, asistente social, un poco de todo, de contención en un ámbito, entonces, que se llama también cómo las personas se forman para tener otras habilidades que sean capaces de contener y conducir. Yo no digo que se hagan cargo ni tengan que hacerse cargo de los temas que al profesor no le corresponde hacerse cargo. Pero sí, obviamente, todos nosotros tenemos que tener herramientas para contener, conducir y saber cómo abordar situaciones extremas, complejas, que son cada día más habituales, además, sobre todo, por ejemplo, en temas de salud mental y otros. Nosotros hemos hecho harto esfuerzo en temas de salud mental, hemos hecho... bueno, tenemos nosotros ahí en la comuna, la Universidad Adolfo Ibáñez, que es parte de nuestra comuna, hemos hecho alianzas estratégicas ahí para hacer cursos, para trabajar con profesores, incluso con estudiantes también, sobre todo después de la pandemia, en temas de salud mental, para apoyar en esto, que fue como un gran legado, digamos, de las consecuencias que provocó la pandemia. Ahora, ¿qué creo yo y por qué? O sea, mirándolo positivamente, creo que la carrera docente tiene ámbitos muy positivos desde el punto de vista de incentivar el perfeccionamiento y la formación docente. Por supuesto que ninguna de esas cosas tiene resultados mágicos si nuestra sociedad no valora suficientemente el ser profesor. Yo creo que finalmente hay un tema también de cuánto nuestra sociedad dice, o sea, en otros países los profesores son casi es como, ¿qué es lo que dices tú? Si hoy día en una sociedad que el tema de la seguridad dice, oye, nuestras policías, ¿cómo valoramos? Y hay todo un debate respecto de las policías y lo importantes que son y quién las defiende y quién no. Yo nunca he visto cuánto discutimos, si hacemos una discusión, cuánto valoramos a nuestros profesores y cuánto es lo que la sociedad reporta respecto de ser profesor. Hoy día más bien no ve profesores que están peleando cuando jubilan de que no se quieren jubilar porque van a tener una pensión miserable. Entonces, al final, bueno, ¿para qué decir todos estos problemas que hemos tenido de que las jubilaciones son como 5 años después de cuando sale llamado el retiro? Entonces, al final se terminan quedando en los colegios, a veces porque no pueden hacer otra cosa y tú terminas asignando entre un rol que no es el que le corresponde o una persona que ya no está en condiciones. O sea, cuando tú has formado niños durante tanto tiempo y en condiciones a veces incluso tan críticas, quizás esos profesores no tendrían que trabajar tantos años y tendrían que trabajar menos años, así como las policías trabajan también menos años porque están en condiciones totalmente adversas. Quizás los profesores que trabajan en lugares críticos, todo, debieran tener incentivos para retirarse antes, pero nuestra sociedad no hemos hecho esa discusión respecto de, bueno, cuánto valoramos el trabajo de profesor. Por supuesto, lo remuneracional, se han hecho esfuerzos, obviamente ha mejorado, y también se han hecho incentivos para las entradas a las universidades, para estudiar.
la carrera, pero yo creo que eso no ha sido suficiente todavía para incentivar a que muchas más personas elijan ser profesores. Y yo creo que eso, claramente la carrera docente tiene que ir mucho más allá de solo buscar incentivar el perfeccionarse, sino que tiene que ser un sistema educativo que recoja desde el día 1 hasta el final, digamos, esta carrera y que en el fondo la premie, no solo premie el perfeccionamiento, sino que también la vocación y la dedicación, y puede ser también por resultados y otras cosas que van generando también incentivos para que las personas puedan elegir la carrera docente finalmente. Claro. Bueno, ya para ir cerrando, hemos hablado en este panel de distintas reformas que se han implementado en los últimos años, como la carrera docente, la ley de inclusión, los SLEP, el sistema de admisión escolar. Han aparecido otros temas como la asistencia escolar, la deserción, el mérito, por ejemplo, también como parte de lo que se ha discutido hoy día. Entonces me gustaría que brevemente cada uno de ustedes pudiera hacer una reflexión al respecto, respondiendo algunas preguntas como ¿cómo evaluarían en términos generales los resultados de estas políticas? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Y mirando hacia el futuro, si tuviéramos que focalizarnos en algo, ¿en qué aspecto o en qué ley o en qué área ustedes se focalizarían para conseguir mejores resultados académicos o socioemocionales? Hay muchas preguntas del público acá. Me gustaría que hay varias preguntas sobre, por ejemplo, esto de generar políticas de gobierno o políticas de Estado. Tal vez si se puede, o tú, Raúl, en particular, hacerse cargo de estas preguntas, porque hay varias al respecto. Y bueno, y después de esta pequeña reflexión, tal vez voy a tomar algunas para que podamos responder en lo específico. Raúl. Bien. A ver, a mi juicio, el principal problema que hemos tenido en Chile en los últimos 10, 15 años es que el foco en los aprendizajes, que debe ser el tema central de la política educativa, se perdió. Se perdió y se desvió hacia una mirada estructural, donde lejos de ser lo más relevante lo que ocurre en la sala de clase, es cómo se organiza el sistema y qué tan funcional es esa organización a una mirada, a mi juicio, muy politizada y muy ideologizada de lo que debiese ser el reflejo del sistema educativo respecto de la forma en que entendemos se organiza la sociedad. Obviamente las cosas no son, como ha quedado bien claro acá, no son binarias, no son blanco y negro, ¿cierto? Pero sí es importante que el todo sea siempre más que la suma de las partes. Y bajo mi punto de vista y con la experiencia de haber sido opositor a ciertas reformas, de haber tenido que implementar esas mismas reformas de las cuales fuimos opositores, de entender los efectos, creo que el principal problema que tenemos hoy día es que empujamos un conjunto de reformas donde el todo suma menos que la suma de las partes. El tema del lucro, el tema de la selección, el tema del copago, los servicios locales de educación, todo se hizo además al mismo tiempo, lo que creo que también incorporó, digamos, dificultades adicionales. Y si tú tomas cada una de estas reformas, yo no quiero juzgar intenciones y parto de la base de que todas tienen buenas intenciones, pero se hicieron con muy poca atención a lo que la evidencia decía en ese momento, dejando de lado aquello que era posible de anticipar y que lamentablemente hoy día hemos visto que no ha tenido consecuencias, poniéndole un estrés al sistema brutal, tanto en lo público como en la parte particular subvencionada. O sea, el estrés que se le incorporó al mundo público con el traspaso de los municipios a los servicios locales. Y lo mismo que ocurrió con los establecimientos particulares subvencionados, con estas obligaciones que se impusieron sin ninguna necesidad desde el punto de vista de la evidencia. El tema del lucro fue un debate estrictamente ideológico, como todo debate tremendamente válido, digamos, pero ¿qué relación tenía eso con el objetivo de mejorar lo que ocurría en la sala de clase? Hasta el día que se aprobó la reforma que prohibía el lucro, el Ministerio de Educación no fue capaz de decir cuántos colegios efectivamente lucraban. Es una reforma que se hizo a ciegas en términos de la información. Se sabía que habían colegios que estaban organizados como sociedades comerciales, pero nunca se supo si había o no había retiro de utilidades.
Y en la práctica eran muy pocos los que podían retirar utilidades, porque como lo ha dicho la alcaldesa, los recursos son pocos, digamos. Entonces, si queda margen para retirar utilidades y además tener un proyecto de calidad, la verdad es que es más bien para entregarle una medalla, digamos, más que para sancionarlo. El tema del copago pasó exactamente lo mismo. La tensión que generó en las familias, la pérdida de recursos para algunos establecimientos, el tema de la selección, la idea de lo importante que es valorar el esfuerzo, valorar el mérito y las consecuencias que eso tiene. Nosotros acabamos de hacer un estudio de movilidad social multidimensional y la valoración del esfuerzo impacta positivamente en todas las dimensiones donde tú mides movilidad social, en vivienda, en salud, en educación, en el interés por lo público, etc. Entonces, también hay cosas que son inadmisibles. Es inadmisible la discriminación, es inadmisible la segregación que no tiene ningún fundamento. Entonces, está claro que hay que hacerse cargo de problemas, pero la forma en que los abordamos, a mi juicio, estuvo muy marcada por generar cambios en la manera de entender y organizar nuestra sociedad y olvidarse de qué es lo que importa, que es cómo los niños aprendan. ¿Y cómo lo llevamos eso a políticas de Estado? Primero, y esto va a sonar como medio contradictorio, yo, si bien soy muy crítico de muchas de estas reformas, creo que el país no resiste volver atrás en todo aquello que se cambió, ¿cierto? Claro. No lo resiste. Y por lo tanto, nuestro objetivo es cómo somos capaces de manera serena, con mucha evidencia arriba de la mesa que la hay. Chile produce mucho datos y eso tenemos que saber aprovecharlo, tenemos que saber leer los datos. Parece que no sabemos leerlos, tenemos buena información, pero aparentemente no hemos aprendido a leerlos adecuadamente. Con evidencia, con información, con serenidad, con objetivos claros que no tiene que ser otro que los niños aprendan en un contexto escolar seguro. Cómo tomamos aquellos cambios que se hicieron, que tienen errores, cómo los corregimos sin generar una contrarreforma permanente, cómo le damos estabilidad a, por ejemplo, el sistema de aseguramiento de la calidad, que se generó bajo un amplísimo consenso y que en la práctica dejó de implementarse con todas sus herramientas y pensamos el futuro poniendo, insisto, los aprendizajes como el tema central de lo que debe ser preocupante. Bueno, había varias preguntas que creo que ya respondiste con esta última reflexión. Alcaldesa, respecto a su reflexión final, hay varias preguntas sobre la inclusión, si esto es posible en el contexto actual, y hay una pregunta interesante que dice, ¿qué hacemos con los niños con capacidades sobresalientes, con altas capacidades? ¿Cómo los atendemos en el sistema? Si se puede tal vez referir también a aquello. Bueno, dos cosas. Yo comparto con Raúl de que nuestra principal discusión, y mientras no discutamos sobre si los niños están aprendiendo o no, no hay nada más que discutir, porque yo creo que la institucionalidad, yo siempre le digo a mi equipo que uno no tiene que enamorarse de las instituciones, de cómo se hacen las cosas, sino que de los objetivos. Y si la institución no sirve, si el sistema que está diseñado no sirve para el objetivo, hay que cambiar el sistema, no al revés. No nos tenemos que enamorar si es público, si es privado. Yo siempre digo, obviamente todos tenemos ideológicamente representamos en la vida y tenemos posición ideológica. Pero yo lo que digo es, cuando escuchamos una discusión sobre cuando hablamos del lucro, a propósito de lo que tú decías, yo nunca escuché en la discusión cuántos niños estaban aprendiendo o no en los colegios que lucraban. Porque la pregunta es, con fondos públicos, se está haciendo algo. ¿Esos niños están aprendiendo o no están aprendiendo? ¿Son niños que tienen mejores oportunidades en la vida o no? Esa no era la discusión. Era si lucraba o no lucraba. La pregunta era también, y todos sabemos, que habían colegios que lucraban y que con fondos públicos estaban entregando una pésima calidad de educación. Y otros lo estaban haciendo espectacular. La pregunta, ¿cómo resolvíamos eso? Y esa no era la discusión, pues era otra, una discusión ideológica. Si dejamos que lucren o no lucren. Y creo que no nos estábamos preocupando de los niños finalmente. Entonces, cuando uno analiza esto y cuando habla justamente de inclusión, cuando uno tiene que administrar un sistema donde hay niños que vienen de realidades tan distintas, cuando pensemos que un niño que tiene TEA en condiciones de vulnerabilidad no es el mismo niño que tiene TEA en una familia que tiene todos los recursos económicos, culturales para enfrentar un niño con TEA. Y lo mismo un niño con cualquier problema de aprendizaje o dificultad o problema de salud mental. Nosotros en Peñalolén diseñamos hace años atrás, a propósito de la falta de atención de estos niños
que estaban 6 meses esperando atenderse en el Calvo Maquena, por ejemplo, que es el que nos corresponde a nosotros. Ideamos en el sistema primario de salud un sistema de atención para niños de salud mental, para niños entre 4 y 11 años. Y lo hicimos nosotros en la atención primaria, porque si no los niños llegaban tarde a la atención y eso nos generaba un montón de problemas en educación, o sea, porque hacemos mesas intersectoriales donde nos dábamos cuenta que el niño que tenía problemas en salud era el mismo que tenía problemas en el colegio y era el mismo que además salía con problemas que después pertenecía a una banda de niños que roba cosas. Porque obvio, el niño con problemas de aprendizaje no quería ir al colegio, le daba lata, era disperso, no sé qué, lo agarraba a la banda y se lo llevaba. Entonces, cuando uno habla es como bien fácil generar, y cuando uno dice, oye, hagamos un análisis de cómo han sido el sistema o cómo se han implementado las nuevas políticas, yo creo que es bien injusto como tratar de hacer una evaluación de algo, entendiendo que cuando uno recibe, por ejemplo, en el caso de los SLEP, a pesar de que yo fui crítica en muchos aspectos, creo que también es injusto poder decir, oiga, ya, mire, sabe que el SLEP lleva 5 años y no ha tenido ni un resultado. Sí, pero ¿cómo recibió? La mayoría de los SLEP que se traspasaron primero son colegios que estaban en la ruina. O sea, el problema fue que aquellos que, como es el caso de Atacama, que en vez de mejorar el sistema, terminaron repitiendo el mismo problema que tenían antes y no se hicieron cargo del problema. Es decir, de mejorar la infraestructura, de generar nuevos, o sea, de pagarle a las deudas previsionales, etcétera. O sea, todas aquellas cosas que se supone que había que hacer, pero además cuando tú recibes algo en la ruina es bien difícil que en 5 años vayas a tener resultados. O sea, yo recién, después de 20 años, desde que asumió Claudio Rego como alcalde y que yo voy a dejar la alcaldía, recién, hace unos años atrás, empezamos a tener mejores resultados educativos en los colegios. Y eso es porque después de años de esfuerzo, de todo, y cuando hablamos de asistencia, ¿qué es lo que hicimos? Cosas a veces tan sencillas como ponerle aire acondicionado a las salas de clase, porque los niños en el verano morían de calor y en el invierno se morían de frío, entonces la mamá no lo quería mandar al colegio porque en el colegio estaba congelado, y es obvio. Entonces, bueno, hoy día todas las clases, todas las salas tienen aire acondicionado, los niños prefieren ir a clase que quedarse en la casa muertos de frío o muertos de calor. Entonces, son cosas que a veces son tan básicas, pero que en la práctica te cambian. O sea, la infraestructura de un colegio te cambia las ganas de ir al colegio. Pues si va a un colegio todo roto, con las ventanas rotas, con las cosas, el niño no va a querer ir a clase, pero si el colegio tiene canchas de fútbol, tiene lugares para hacer cultura, para tocar la guitarra, para tener, hoy día tenemos no sé cuántas orquestas, no sé cuántas, es distinto. Los niños sí tienen ganas de ir a clase. Entonces, evaluar una implementación de una política pública en base a indicadores que a veces creo no son los adecuados, puede ser una distorsión de cómo miramos la realidad. Y mirar la realidad significa mirar muchas realidades. Y también aquellas realidades de zonas remotas donde los niños tienen que andar 1 hora y media en un furgón para ir a clase. ¿Quién va a querer andar 1 hora y media en un furgón para ir a clase? O sea, ninguno de nosotros creo que duraríamos 2 días. Entonces también son realidades diferentes y mirar la implementación de la política pública, en el caso de Chile además, tiene que ser muy pertinente territorialmente hablando. Tenemos condiciones climáticas de todo tipo, muy distintas. Hoy día tenemos no sé cuántos niños sin ir a clase en Camarones porque está cortado un camino. Y oye, ¿cuánto nos demoramos en arreglar el camino? ¿Cuánto? Entonces, bueno, y esos niños no están yendo a clase. Y todos sabemos que las clases son irreemplazables y así lo trabajamos para volver a clase. Muchas gracias, alcaldesa. Pedro, en tu reflexión final, hay varias preguntas sobre la educación parvularia respecto a los desafíos que este ciclo en particular presentaría. Tal vez te puedes referir un poco a eso, porque las preguntas van en la línea de por qué el gobierno está gastando o implementando más en educación superior versus que educación parvularia, que todos sabemos que es la que mejor o más retornos sociales genera. Gracias. Qué bueno hablar de educación parvularia porque es el comienzo de todo. Y todos los estudios, toda la evidencia dice que en la medida que mejor trabajamos ahí, más invertimos, más preocupación le damos, lo que pasa en adelante tiene un mejor futuro sin lugar a dudas. Entonces, sí, cuando vemos reformas que no abordan el tema o seguimos discutiendo leyes que van poniendo recursos más en otro lado que donde tienen que estar, da rabia.
da rabia para el día a día. Y en educación parvularia creo que tenemos que abordar algo que quería haberlo dicho en otra de las preguntas, pero es muy pertinente para educación parvularia. Es el inicio de lo que va a ser la trayectoria educativa. Las familias parten de una educación parvularia con sus primeros hijos. En el mejor de los casos con mucha ilusión y mucho compromiso, y hay otros casos donde con bastante desapego a lo que va a ocurrir en eso. De hecho, hemos visto con mucha preocupación en estos 2 últimos años particularmente que han bajado las matrículas en educación parvularia. En los lugares más complejos, voy a hablar de Bajos de Mena y la población Santo Tomás en La Pintana, donde hemos tenido que cerrar prekinder, o sea, un prekinder de 3. Y la proyección para este año es que no necesariamente se recupera. Entonces, ¿qué está pasando con educación parvularia? Y recorres las ferias y ves bastantes niños. Hay algo ahí, hay una pregunta, que a propósito de otra ley que duerme, las obligatoriedades de la educación parvularia, del prekinder, del kinder. Complejo, muchas veces se responde que no se puede hacer porque no están las condiciones. Bueno, creemos las condiciones. Deberíamos tener escuelas topísimas. Lo mejor de nuestro sistema debería partir en educación parvularia. La mejor infraestructura, el mejor equipamiento, el mejor perfeccionamiento. Ojalá la mejor formación y reconocimiento para la educación parvularia debería estar ahí, como desde ahí se genera el cambio hacia arriba. Hay programas que son conocidos en el mundo y en Chile respecto a la efectividad del aprendizaje en educación parvularia que trabaja el tema lectoescritor, que trabaja la lógica matemática y que en muchos casos eso está abandonado. Y nos venimos a preguntar por qué los niños no leen en cuarto básico, si eso se debió haber trabajado hasta los 6 años. Y eso lo dicen todos y todos estamos de acuerdo, pero ¿qué se hace realmente? Al menos como política pública, es poco, es invisible a estas reformas. Una cosa que quería puntualizar, las familias debiesen conocer y comprometerse con el proyecto educativo al cual van a entrar sus hijos, debiesen quererlo, debiesen sentirse identificados, debiesen también, así como le queremos que exijan a ese colegio, el colegio también debiese plantearle qué condiciones queremos que usted cumpla al estar en este colegio. Eso, luego de los últimos años de reforma, eso no existe hoy día en esa conversación previa no existe. La identidad de los colegios, los sellos particulares de los colegios, el mismo proyecto educativo, pienso que en estos últimos años se ha ido diluyendo, se ha ido como que esto no es tan explícito, pero es lo que percibo, más bien hay una fuerza, una inercia hacia pretender que todos los colegios sean iguales, que a buscar la identidad propia de los colegios, que cautiva a las familias, que les haga sentir orgullo de pertenecer a ese lugar. Hay excepciones y muchas, pero más bien es una fuerza propia que le ponen a los ejemplos que ha dado la alcaldesa de cómo las comunas también pueden, y la educación pública evidentemente puede mostrar las particularidades que tienen cada uno de sus colegios y eso hacerlo atractivo y generar compromiso. Creo que estamos en deuda respecto a los compromisos que tienen que tener las familias con los colegios. No son clientes, no es una relación transaccional, no pueden cambiarse de colegio como se cambian de camisa. Tiene que ser algo que se aspire a una permanencia, a sentirme parte de una cultura. Y esa cultura tiene exigencias, tiene normas que tienen que cumplirse. En estos últimos años hemos visto cómo esas normas y ese concepto de autoridad se ha caído, no existe. Hay más bien una mirada peyorativa a la norma, a la exigencia, al cumplimiento, y para qué decir de que si no lo cumples tienes consecuencias.
algo que ha pasado en este tiempo a propósito de las leyes y reformas, todo lo que ha pasado con convivencia escolar merece un doble clic respecto a qué revisión tenemos que hacer, donde tenemos profesores o equipos de convivencia escolar que se han tenido que triplicar y están detrás de escritorio haciendo protocolos administrativos con un código penal escolar. Es dramático lo que vivimos en esos contextos. Y volviendo a la educación parvularia, ¿cómo volvemos a hacer la escuela atractiva? ¿Cómo vuelve a mostrar sus mejores colores? ¿Cómo volvemos a abrazar a los niños para que lleguen? Y creo que de eso hemos estado bastante pendientes como sistema. Bueno, muchas gracias, Pedro. Creo que nos quedamos todos con este desafío, ¿cierto?, de cómo hacemos entonces nuestras escuelas más atractivas para que se incorporen tempranamente y asistan regularmente a clases para generar los aprendizajes que todos queremos. Así que muchas gracias, Pedro, Carolina, Raúl. Creo que ha sido un interesante análisis y un aplauso para los panelistas.